Bueno, es un placer siempre recibir en RPP a la historiadora Carmen McEvoy, que ha renovado los estudios sobre el siglo XIX en el Perú, comenzando por ahí, con su libro sobre Manuel Pardo y sobre el liberalismo y planteando a partir de ahí cuestiones de fondo sobre nuestra república, su origen y sus limitaciones. Luego ha buscado archivos y ha hallado archivos incluso en Chile sobre el mariscal Nieto y nos ha hecho conocer a este mariscal que se llamaba en su época el mariscal de la Constitución, ¿no? Y ha ampliado sus trabajos históricos hasta llegar a este libro que se presenta ahora, Terror en Locañas, un libro que tiene la particularidad de haber sido escrito, como dicen, a dos manos, porque es escrito por ella y por un colega de ella, historiador chileno, Gabriel Cid, y revisa un episodio poco trabajado y hundido deliberadamente en el olvido, un gran episodio de violencia que tuvo lugar cerca de Santiago de Chile en 1891 en una localidad que se llamaba Locañas, y a partir de la cual ella hace reflexiones de fondo sobre el tema de la violencia, sobre los prejuicios que llevan a ella y sobre la manera como se gestionó la memoria histórica de este episodio de violencia armada. Carmen McEvoy, muchas gracias por su presencia y felicitaciones por este libro que me ha dejado, la verdad, tenso y preocupado. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad y realmente yo creo que ese era un poco el objetivo, ¿no? Un poco conmover, ¿no? Para llevarnos a este territorio de la violencia radical, digamos, ¿no? La violencia sin límites, donde no existe humanidad posible. Ahora, el libro tiene, entre otros méritos, podría ser una lista larga, el comenzar rastreando las condiciones institucionales y culturales que llevan al enfrentamiento violento. Digo violento porque los que mueren en una sola batalla cerca de Valparaíso son más chilenos que los que murieron cuando entraron a Lima. Se mataron entre ellos. 8 años después de haberse ido del Perú, se mataron entre oficiales que habían combatido juntos. Ahora, lo que usted dice es que hay una polarización política, hay un presidente que disuelve el Congreso, hay un Congreso que destituye al presidente, Balmaceda, ¿no? Y hay una prensa y hay un lenguaje que desacredita, deshumaniza y animaliza al adversario, preparando las condiciones para una, digamos, batalla total y por un acto de crueldad sin límite. No entro en los detalles, porque los detalles que hay en el libro no dejan dormir, la verdad. Pero explíquenos este nexo que hay entre el uso de la palabra y la propaganda política y el paso a la violencia armada, militar, pero también milicias, ¿no? Qué contemporáneo, ¿no? Qué contemporáneo, ¿no? Cuando por pura casualidad, seguramente, por pura casualidad. ¿Ha abordado este tema? Usted no lo sé. Bueno, es un libro, como tú bien dices, Fernando, que se escribe en pandemia, a 4 manos. Encontramos ese documento primero en el archivo Vicuña Maquena, que es un relato de la masacre en sí, y después nos encontramos con el expediente, ¿no? O sea, el expediente del juicio. Y ahí en el juicio van a aparecer los detalles, pero un poco volviendo a tu pregunta, acá hay una serie de elementos que convergen, digamos, ¿no? El primer elemento, pienso yo, que es una vieja historia de violencia en la frontera, ¿no? Esto ya es algo que en Chile ya se ha conversado, se ha analizado, que el Estado chileno, como todos los estados del mundo, surgen en medio de la guerra, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, la frontera de la Araucanía, y nosotros lo que hacemos es cambiar los tiempos y la cronología, ¿no? Empezamos nuestro relato con la guerra en el Arauco, ¿no? Esta pacificación, como le llaman, pero de pacificación no tiene nada, en la cual se le permite al soldado una serie de comportamientos totalmente inhumanos, como por ejemplo cazar indios, ¿no? Hay un capítulo que empieza con esta cacería que justamente la va a llevar a cabo un general que va a pelear en la resistencia o va a pelear contra Cáceres. Entonces, primero que nada se viene arrastrando una violencia,
Y un poco al cambiar la cronología, empezamos con la guerra en el Arauco, después nos vamos a la guerra del Pacífico y este tercer momento, como tú bien lo mencionas, que es un escalamiento, ¿no? Empieza una guerra verbal, una guerra de animalización del otro y termina pues en una matanza que con nunca antes vista, a pocos kilómetros de Santiago. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo la violencia regresa como un boomerang a la capital civilizada de la República y ahí se va a cebar con los hijos de la élite, ¿no? Porque estos no son ni campesinos, ni indios, ni bolivianos, ni peruanos, son, digamos, los hijos de la fronda y Sí, algunos artesanos que se van a unir a la montonera contra Balmaceda, sí. ¿no? Entonces la prensa desata este momento de violencia, pero era una violencia larvada, porque, digamos, la tropa que entra al fondo está dirigida pues por un veterano de la Guerra del Así Pacífico que es. trae esas costumbres, ha venido siendo socializado en esta violencia sin límites, ¿no? Que es Ahora, Alejandro San Martín. hay otros dos hechos que nos traen recuerdos de nuestro presente. Uno es una epidemia de cólera que estalló en 1886 en Chile y que causó la muerte de 30.000 personas en un país que tenía poco más de 1 millón de habitantes. Es un porcentaje más elevado que lo que tenemos ahora en el Perú en términos de relación con nuestra población. Y después una huelga general que ha exacerbado relaciones entre clases sociales. Son dos antecedentes importantes de esta guerra civil y el incidente que usted estudia en Locaños, donde efectivamente hay una matanza, pero no solamente matanza, hay tortura, hay una actitud despiadada y ofensiva, incluso hacia los cuerpos despedazados, el cerebro esparcido por acá, etcétera. Verdaderamente es un comportamiento además favorecido por el alcohol y por todo tipo de estímulo a la violencia, que está antecedido, como usted lo ha dicho, por el racismo, que fue uno de los elementos que apoyó la mentalidad militar chilena, hay que decirlo, a lo largo del siglo XIX, pero también por los males que deja una epidemia como el cólera y el clima de tensión social de esa huelga general, ¿no? Sí, es una sociedad, pues, digamos, donde el Estado está implosionando, ¿no? El cólera ha creado probablemente un desbalance emocional. Estos soldados están trastornados, ¿no? Muchos de ellos han servido en estas tres guerras. Por ejemplo, el caso de Orocimbo Barbosa. Orocimbo Barbosa sirve en la Araucanía, sirve en la Guerra del Pacífico, donde es uno de los que está quemando Chorrillos, está participando, digamos, en estos saqueos, en estas hogueras. Y participa también en la guerra civil. Y lo que es interesante es que hay una guardia pretoriana alrededor de Balmaceda, ¿no? O sea, Balmaceda militariza la moneda, ¿no? La moneda ya está tomada por estos comandos fronterizos, como le llamamos nosotros, ¿no? Nosotros los hemos bautizado con el nombre de comandos fronterizos porque los vemos transitando las tres guerras, ¿no? Entonces, veteranos de guerra traumatizados, ¿no? Que vienen con esta carga de violencia ya, digamos, atávica y que es incontrolable. Y lo que es interesante también, que es muy contemporáneo, es que en el momento del juicio todos echan la culpa uno al otro y lo que dice Alejandro San Martín es: yo seguía órdenes. ¿No? Sí, Entonces, esta idea que más adelante ocurre en muchos países de la región de la obediencia debida, sí. ¿no? O sea, tú matas siguiendo órdenes, tú no eres responsable de tus actos, ¿no? Y él huye a Buenos Aires y este crimen queda totalmente Impune, impune, ¿no? totalmente Entonces, impune. volviendo un poco a tu pregunta, lo de la huelga general es importante, ¿no? Porque aparte de todos estos conflictos políticos, esta socialización de la violencia, lo que se está dando también es el surgimiento, pues, digamos, de una población obrera en las salitreras, ¿no? Sí. Entonces ya la huelga, ya los movimientos sociales, ya la lucha de clase ya empieza a gestarse a raíz de este desbalance que crea el haber adquirido un territorio que en ese momento costaba $500 millones y que probablemente
en dinero de ahora pues sería, no sé, 50.000 millones de dólares. Entonces eso ha creado un desbalance por el botín, ¿no? Ese Claro. botín que se están repartiendo y que el Estado, digamos, de Balmaceda quiere usufructuar en su propio beneficio. Ahora, hay una hostilidad contra el presidente Balmaceda que tiene que ver con las leyes laicas. Usted hace referencia a eso. Y con la lucha contra el liberalismo. Explíquenos qué significa en ese momento liberalismo, porque es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo tanto como en capacidad moral permanente, por ejemplo, que también viene del siglo XIX. Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque si tú te pones a pensar el antecedente, o sea, el que le deja la herencia a Balmaceda de un Estado todopoderoso, o sea, un Estado, cuando estabas mencionando los documentos que yo había publicado, bueno, yo traje muy buena parte de los documentos de la ocupación, ¿no? Entonces ahí en esos documentos te das cuenta que lo que Chile va a construir es un Estado subsidiario en el Perú, ¿no? Es un Estado subsidiario que no tiene Congreso, que no tiene prensa, que no tiene oposición. Entonces, cuando ese Estado itinerante que Patricio Lynch va a administrar regresa, llega a las manos de Santa María, pero después a las de Balmaceda, y ellos piensan que así se puede manejar el país, ¿no? Mientras que en la tradición chilena del parlamentarismo, de la fronda, siempre había habido un equilibrio de poderes, digamos, ¿no? Un check and balance que Balmaceda va a romper, ¿no? Entonces, esta ruptura de este equilibrio es, digamos, el inicio de las acciones bélicas. Y más adelante digamos, una lucha de poderes a diferentes niveles, porque si te das cuenta, estabas mencionando lo de Placilla, en Placilla mueren más soldados que en San Juan y Miraflores, pero por otro lado hay deserción, ¿no? La tropa se pasa, ¿no? Entonces las lealtades, y un poco lo que también nosotros exploramos, es que lo que ocurre ahí en Placilla es que se destruye el viejo ejército chileno, ¿no? Que es el viejo El ejército que había que ha peleado en la ganado Guerra del Pacífico. unos años antes acá en el Perú. Ahora, usted dice efectivamente que hay deserción, pero también hay corrupción a muy alto nivel, porque muchas de esas personas que son detenidas en Locañas pagan a los militares para que no los maten y logran salir, ¿no? Y eso es algo para mí original. Yo no había visto en la historia de Chile incidentes así de una tal corrupción militar frente a una situación de extrema urgencia como esa, cobrar plata para no ejecutar un acto bárbaro. Lo que es bien interesante, yo creo que esta es una muy buena reflexión la que estás haciendo, es de que justamente Balmaceda, al quedarse solo, al perder el apoyo del Congreso, necesita a los militares, ¿no? Y estos militares van a convertirse en su, digamos, en su fuerza política, pero estos militares pues habían sido socializados en la corrupción en la frontera, ¿no? Se le entrega, por ejemplo, en el caso de Baquedano, se les entrega tierra, se les entrega el control de los indios, es una tierra de nadie que maneja el ejército, o sea, una manera que tiene Chile de evitar los conflictos internos es mandar a los militares a la frontera, ¿no? Entonces la frontera ha sido el lugar, a diferencia nuestra, que los militares han estado prácticamente gobernando el país. En el caso de Chile, a pesar de que hay gobiernos militares, pero la tropa se manda allá, ¿no? Entonces el Perú fue un lugar de extrema corrupción, ¿no? En mi libro Chile en el Perú, ahí pues tú te das cuenta, Orlando Letelier, Orlando es Canciller asesinado en Washington en el año 76. El diplomático, Sí. el general Letelier, el coronel Letelier, cuando se va a la sierra, ¿qué cosa trae? Trae pues carneros, burros, lo que se han robado de las iglesias, y ahí es donde Lynch les dice, o sea, esto no es la frontera, ¿no? Pero había un aparato corrupto dentro del ejército, Claro, ¿no? Entonces, claro. el salitre va a permitir que esta corrupción escale. Y es bien interesante lo que tú mencionas, porque no solamente lo que uno descubre es la corrupción, sino es la falta de humanidad, porque estos chicos les entregan cartas para sus familiares, les entregan la medalla para que se la den y todos se lo quedan ellos, ¿no? Y un poco se burlan, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Entonces la falta de sensibilidad de este ejército, ¿no?, que va a desaparecer en esta guerra,
es también algo bien interesante para analizar. ¿Usted diría que el origen de la hostilidad y el odio que llevan a la guerra civil y a todos estos desastres es el racismo nutrido por el conflicto de Chile en el siglo XIX con los araucanos, que como sabemos sigue siendo un conflicto pendiente? Hay mucho de racismo en la guerra y un poco ahí vemos nosotros los orígenes, ¿no? Los orígenes de la manera como van a ser tratados peruanos y bolivianos, ¿no? Hay unas referencias que hacemos los araucanos que son maricones, los peruanos, los incas fueron maricones, los limeños son maricones. Entonces todo un tema sensuales, digamos, ociosos, de homofobia, sibaritas, ¿no? Sí. que se va repitiendo, ¿no? Patrones de comportamiento. Y después, pues, lo que dice Vicuña Maquena, que el Perú no es una nación, es una confederación de tribus, ¿no? Entonces hay todo un tema de racismo, pero en este conflicto específico ya hay un tema de clase, ¿no? Cuando uno por ejemplo, entra a Alejo San Martín, ¿qué cosa dice? Mueran los futres, sí, ¿no? ¿Y qué cosas son los futres? Sí, los futres, pues, son los pitucos, los futres son los ricos, ¿no? Entonces hay todo un enfrentamiento entre un ejército que viene de haberse hecho desde abajo, ¿no? Y estos hijos de la fronda. Y lo que pasa es que Balmaceda lo promueve, ¿no? Balmaceda está aliado, se apoya en eso. No por nada Allende lo citaba como un precedente suyo, y el suicidio de Allende está inspirado incluso también en el suicidio de Balmaceda. Si usted piensa que un lector que no sea profesional debe sacar algo de su conciencia sobre el país de hoy, ¿qué es? ¿Qué es lo que uno aprende sobre el Perú de hoy, tal y como lo estamos viviendo? Y usted lo vive, aunque esté fuera del país, lo vive con intensidad y de cerca, como ha mostrado en todo lo que ha hecho para que conmemoremos nuestro bicentenario de la mejor manera. En fin, ¿qué cosa es lo que le parece que un peruano debe aprender de la lectura de este libro? Bueno, en general tú estabas mencionando mis trabajos sobre Pardo, mis trabajos sobre los republicanos, pero yo creo que fui entrando lentamente al territorio de la guerra, ¿no? Y yo creo que este libro es el primero, ¿no? No sé si seguiré por este camino, en el que analizo la violencia, ¿no? Ese es un libro sobre la violencia, ese es el tema. Y yo creo que la gran lección es que hay que evitar la violencia, porque la violencia, cuando se cruzan los límites del respeto por el otro, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Primero viene la deshumanización, la animalización, y después viene el crimen, después viene el asesinato. Ahora y ahí violencia, uno piensa... controla, digamos, la parte racional desaparece, y entramos ya en un territorio donde la guerra civil, que es lo que ocurre en Chile, es inevitable. Ahora, entonces, la paradoja... yo creo que la lección sería, hay que contener la violencia. Usted ha citado a Vicuña Maquena, que tiene mucho prestigio y tuvo muchos amigos en el Perú y escribió cosas que se aprecian acá. Pero usted, las cosas que cita de él, es el padre de la guerra, y es el padre de la guerra civil, quiero decir, porque algunos pasajes que cita y tienen ecos en el Parlamento chileno son de un racismo y un llamado a eliminar a los indios y eliminar a esa gente bárbara que él los representa de una manera total. Es decir, estamos ante un llamamiento a una guerra total de un intelectual, de un intelectual, no de un militar. Ahora, Vicuña Maquena era un personaje sumamente apasionado, ¿no? Sin límites, no editaba lo que decía, ¿no? Pero lo que yo me encuentro que es realmente impresionante es cómo se permite decir lo que dice, ¿no? Guerra contra los bárbaros, guerra contra los salvajes. Hay que eliminarlos completamente de raíz, a los peruanos, a los araucanos, etc. Carmen Maquebo, muchas gracias por el libro. Hay que felicitar también las fotos que ha publicado, que son estremecedoras y muy oportunas de tener, ¿no? Porque uno ve con mucho realismo a esos jóvenes que estaban jugando en un papel que quizá ni siquiera sabían interpretar ellos mismos. Muchas gracias, felicitaciones por el libro y gracias por su presencia en RPP. Lamentablemente el tiempo corre y tenemos que despedirle deseándole felices fiestas de fin de año. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con la directora de la Biblioteca Nacional.